El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Durante esta semana me han tocado celebrar la misa de la mañana, la de las 8:30 de la mañana, y apenas hoy me toca celebrar pues la misa de 7 de la tarde. Esto lo comento porque yo he venido explicando un poquito estas lecturas que hemos estado escuchando durante esta semana. Es interesante, pero la primera lectura ha sido siempre del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, y el Evangelio también ha sido del capítulo 15, pero del Evangelio de San Juan. Es interesante este detalle. Y yo he explicado en días pasados de que es bonito ver cómo los apóstoles asumen la misión que Dios les encarga de evangelizar a sus hermanos y hermanas, y ellos entienden que el deseo de Dios no es solamente ir a los judíos para que se hagan cristianos, sino que también ese mensaje va dirigido a todos los pueblos, a todas las razas, y por eso especialmente Pablo se dirige a aquellas personas que eran consideradas gentiles o paganos porque adoraban falsos dioses. Entonces todos ellos, judíos y paganos, gentiles, se unen al cristianismo, pero sucedió un problema entre ellos por la sencilla razón de que aquellos que se hacían cristianos provenientes del judaísmo querían obligar a los paganos a que se hicieran circuncidar, porque eso lo prescribía la ley de Moisés. Y ellos consideraban que para que estos fueran buenos cristianos tenían también que apegarse a la ley de Moisés que como judíos ellos estaban siguiendo. Esto causó pues que los apóstoles comenzaran a pensar cuál era lo que Dios quería en medio de todo esto, y convocaron al primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Y se dieron cuenta de algo importante, se dieron cuenta que si bien es cierto la ley de Moisés era pues de relevancia para ellos, era una ley temporal, porque el mismo Moisés había hecho mención de que después de él vendría un gran profeta al cual ellos iban a escuchar y obedecer. Entonces en Jesús vemos pues esa imagen de la cual nos habla Moisés, y Jesús viene a darle pleno cumplimiento a la ley. Pero interesante ver entonces cómo ellos se dan cuenta de que esta ley, que era temporal, no tenía que convertirse en un yugo y una carga para aquellos que eran provenientes pues del paganismo. Y por eso vemos hoy cómo en esta lectura ya los apóstoles como iglesia deciden entonces enviar un mensaje a los paganos cristianos ahora, y le dicen: no se preocupen, ustedes no tienen que seguir la norma de la circuncisión, simplemente absténganse de adorar falsos dioses, sean fieles a la fe cristiana y de esa manera agradarán a Dios. ¿Qué es lo que me gusta más de este pasaje que hemos escuchado? Pues varias cosas. Una de ellas es ver cómo los apóstoles quieren hacer la voluntad de Dios. Segundo, cómo buscan el bien de todos, no solamente de una porción. Y tercero, que es yo creo que una de las cosas más importantes, cómo se enfocan en buscar la solución y no quedarse encerrados en el problema. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros.
Nos enfocamos en los problemas y no buscamos pues solución a estos. Y si nos quedamos encerrados en eso, entonces ¿qué pasa? Nos frustramos y no nos damos cuenta de que Dios está a nuestro lado y de que Él quiere ayudarnos a salir de cualquier atolladero en el cual nos encontremos para que seamos felices junto a Él. Así que tomemos el ejemplo pues de los apóstoles y sobre todo algo que yo he venido mencionando. Démonos cuenta que la iglesia es divina y por lo tanto perfecta, pero también es humana porque estamos todos en ella y es imperfecta. De manera que en la iglesia también existe el pecado y por eso también existe el perdón de Dios y por eso tiene que existir también en nuestros corazones un deseo de pedir perdón constantemente, un deseo de ser humildes, de reconocer nuestras faltas. No culpemos a la iglesia del pecado nuestro. Muchas veces solemos quejarnos de las cosas que vemos acá y después decir, bueno, si esto pasa en la iglesia, ¿qué se espera con las personas que están fuera? Pero es que tú eres parte de la iglesia. Y tal vez si tú y yo tomamos más en serio nuestro llamado a ser santos como Dios es santo, entonces la iglesia realmente estará llena de personas santas. Recurro una vez más al ejemplo hermoso de San Francisco de Asís, quien viendo todo lo que pasaba en la iglesia del medioevo, decidió ayudar a reconstruir la iglesia fundando pues la orden franciscana y siendo así un signo de contradicción ante muchas personas y esto ayudó a renovar la iglesia, sobre todo en el celo apostólico, en el celo misionero, en el buscar ayudar a los más pobres y necesitados. El Evangelio nos sigue presentando la temática del amor, cuán importante es el amor. Y fíjense ustedes, tenemos que pensar no en el amor como el sentimiento, sino en el amor ágape, es decir, la manera como Dios nos ama, que es una manera de amar desinteresada de Dios. Hay varias formas de amor en la Biblia, pero esta, la forma ágape, es la única que no espera nada a cambio. Y eso es como Dios nos ama. Y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Esta frase de la Biblia, la palabra que se utiliza ahí es la palabra ágape. Es decir, Dios se entrega en Cristo para no esperar nada a cambio. Y de esa manera es como Dios quiere que nosotros nos amemos entre nosotros y le amemos a Él. Entonces es interesante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Este llamado que Dios nos hace a amarnos y a ponerlo en práctica de manera evidente por medio de las obras de misericordia. Pero algo que me llama mucho la atención de este texto es que el Señor dice, no han sido ustedes los que me han elegido, he sido yo el que les he elegido a ustedes para que den fruto. El mundo crea. Miren, yo voy a poner un ejemplo de béisbol. Y es porque cuando yo estaba muchachito, por allá en el año 1900, ¿qué te importa? Cuando nos reuníamos en el barrio a jugar, en la calle donde yo vivía, en algunas ocasiones, para formar los equipos, lo hacíamos de una manera muy sencilla. Había uno que se creía el líder del equipo, el otro del otro equipo, y entonces comenzaban a escoger. Yo agarro a este, yo agarro a aquel, yo agarro a aquel, yo agarro a aquel. Y por lo general, siempre los últimos que eran elegidos eran los que no eran muy buenos, ¿verdad? Entonces al final decían, bueno, yo agarro a este, yo elijo a este. Qué orgullo sentía uno si cuando se comenzaba a hacer el equipo, uno era elegido entre los primeros. Porque eso quería decir que esta persona que estaba eligiendo sabía que tú ibas a ser de provecho para el equipo. Y no quiero pecar de falsa humildad, pero de verdad que yo casi siempre he escogido entre los primeros. Pero eso me hace sentir a mí especial. ¿Por qué? Porque yo sabía que podía aportar algo para esa causa. El Señor nos dice aquí, no son ustedes los que me eligen a mí, yo lo elijo a ustedes. Él nos elige por nombre. Y Él sabe cuáles son nuestras limitaciones, pero también sabe cuáles son nuestras fortalezas. Incluso yo iría más allá, yo voy a agregar, el Señor sabe cuáles son nuestras fortalezas que tal vez nosotros mismos desconocemos. Porque Él nos conoce muy bien, muy bien. Y tal vez yo desconozco que tengo un talento, una bendición, un don, pero el Señor sí lo sabe.
Y tal vez está queriendo de una u otra forma revelártelo. Pero es importante que nosotros abramos el corazón para entender lo que Dios quiere de nosotros, cómo Él manifiesta su voluntad. Fíjense, el Señor nos elige para que demos frutos. Sería bueno preguntarnos, ¿estoy dando realmente los frutos que Dios quiere de mí? ¿O estoy ocupando un espacio y un tiempo en este mundo y estoy ahí sobrepasando, sin realmente tomar en serio el llamado que Dios me hace a ser sal de la tierra y luz del mundo? Si pensamos y meditamos conscientemente de todo esto, siempre vamos a comprender de que hace falta que seamos más radicales. Pero esto no nos tiene que desanimar, por el contrario, simplemente nos tiene que dar el empuje y el ánimo necesario para que nosotros digamos, pues bueno, el Señor me está dando un día más, una nueva oportunidad para seguir adelante. Una de las cosas que me llama mucho la atención de los Alcohólicos Anónimos es que siempre utilizan mucho esta frase, un día más, un día a la vez. Y tal vez hay muchos de ellos que han durado 6, 7 años sobrios, sin beber. Pero para ellos no importa tanto los 6 o 7 años, o los 7 que vendrán. Es el día de mañana el que importa. Porque si ya ese día de mañana yo lo cumplo, ya pensaré en el próximo día. Y nosotros muchas veces nos frustramos porque decimos, bueno, he caminado un largo recorrido, veo que tal vez no soy la persona que debería ser, y lo que me viene adelante, ¿qué será? Pues bueno, enfócate solamente en un día, y te aseguro que poco a poco irás viendo los resultados que Dios quiere para ti. Pidámosle al Señor pues que nos dé las gracias y las bendiciones que necesitamos cada día para poder dar frutos, y que nos sintamos siempre regocijados, porque Él nos elige, conociendo nuestras virtudes y también nuestros defectos, pero Él sabe que junto a Él podemos siempre vencer, sobre todo al enemigo, y alcanzar el mejor premio que es el reino de los cielos. Así sea.